La violación de derechos humanos es el pan de cada día en Venezuela. Cada vez son más las personas que alzan su voz en contra del régimen que lidera Nicolás Maduro, y cada vez más el mundo se asombra de conocer cómo personas son privadas de su libertad, solo por el hecho de estar en desacuerdo político. Pero antes de contarte los innumerables casos de abuso de poder y violación de derechos humanos en contra de los presos políticos, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal para que puedas vivir de cerca la actualidad del país venezolano. Aunque el régimen venezolano insista que no hay presos políticos en el país, la verdad es que hay más de 300 inocentes privados de la libertad, únicamente por ir en contra de los ideales revolucionarios. Recientemente el Foro Penal, la organización que acompaña a los presos políticos venezolanos en sus procesos judiciales, dio a conocer la cifra oficial de los presos políticos que hay en ese país. Quiero informar que al día de hoy el Foro Penal contabiliza 383 presos políticos, de los cuales 355 son hombres y 28 son mujeres. Igualmente, dentro de ese lote se hemos clasificado en 256 civiles y 127 militares. 381 de ellos son adultos y, para sorpresa de muchos, 2 son tan solo adolescentes. Pero las mujeres que son presas políticas, si bien no representan la mayoría de los detenidos por esta condición, deberían tener un tratamiento de consideración. Sin embargo, esto está lejos de la realidad de quienes son víctimas del régimen. Y uno de los casos emblemáticos que tenemos en Venezuela es la jueza Afiuni, quien fue detenida de forma arbitraria y además acusada de un delito que ni siquiera existe, una tal corrupción espiritual. Y que cuando por fin decide hablar de la violación de derechos sufridas durante su detenimiento, es doblemente victimizada porque ahora es acusada de calumnia por la directora de la cárcel al determinar que estos hechos no ocurrieron. Este panorama preocupa a la oposición del régimen de Maduro y, por supuesto, a entidades gubernamentales del mundo entero, pues estos presos políticos, hombres, mujeres y adolescentes, están tras las rejas, privados de la libertad, algunos de ellos sin que se les dé información del delito cometido, o peor aún, sin que se les realice un proceso judicial como establece la ley. Algunos pasaron meses sin que sus familiares supieran en dónde estaban y en qué condiciones se encontraban. Se contabiliza como presos políticos aquellas personas que son privadas de libertad por hacer reclamos de los servicios públicos o cualquier otro derecho, el ejercicio de cualquier otro derecho constitucional. Las circunstancias para estas 383 personas prisioneras del régimen y sus familiares empeoraron en época de pandemia, donde los familiares de estos no tienen acceso a ningún tipo de información. Han manifestado en diferentes espacios que se encuentran enfermos, que no tienen acceso a alimentos, que no tienen acceso a agua ni a medicamentos. Incluso varias víctimas han fallecido sin una válida explicación. Y que hemos visto en años anteriores como algunos han salido a reportar que supuestamente se han suicidado, que han padecido algunas enfermedades y que han muerto de forma repentina, situación que hasta la fecha no ha sido esclarecida. Ese informe que emitió el Foro Penal del total de los presos políticos fue respaldado oficialmente por el secretario general de la OEA, Luis Almagro, a través de su cuenta en Twitter. Aunque el régimen de Maduro viola los derechos humanos, países como Rusia e Irán han respaldado su actuar, dejando de lado al presidente interino Juan Guaidó, quien es la persona encargada de llevar las riendas de este país.